Vale, vamos a hacer otro ejercicio y para no perder tiempo escribiendo teoría, creo que es mejor que partamos de unos ejercicios que ya tienen esa teoría escrita. ¿Vale? Entonces, así yo os lo explico y trabajamos solo la parte de JavaScript. Entonces, tenéis que ir al Google Drive, todos tenéis el enlace, tenemos que ir a la carpeta de ejercicios de JavaScript y una carpeta que se llama ejercicios iniciales. Aquí os he subido 3 ejercicios. Sintaxis, variables, tipos de datos. Vamos a descargarnos los 3. Botón derecho, descargar. Botón derecho, descargar. Y lo mismo. Estos ficheros están en tus descargas. Cópiatelos. Y pégalos aquí, en tu carpeta de ejercicios. Ahora, los tienes que descomprimir. Son ficheros zip. Los tienes que descomprimir. Entonces, sobre el primero, das botón derecho, extraer aquí. Sobre el segundo, botón derecho, extraer aquí. Y sobre el tercero, botón derecho, extraer aquí. Así es lo que os digo. Ya tenemos la parte del HTML y nosotros podemos trabajar ya desde JavaScript. Entonces, quiero que abras con el navegador el ejercicio 3. Y quiero que abramos también esto con el editor de código. Y entonces, con el editor de código, cierras todo, te abres la carpeta 3, fichero index, y también puedes abrir el fichero main, que, fíjate, aquí tienes dentro de main ese uso estricto. Y ahora mismo vamos a ver un poco qué es lo que pone. Entonces, lo vemos en el navegador y lo vamos leyendo. Entonces, ¿cómo se escribe un número en JavaScript? Bueno, pues los números se escriben en JavaScript sin comillas y pueden ser números decimales, que puedan tener decimales, números enteros, pero también pueden ser positivos o negativos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir un número en JavaScript. Entonces, si ves el código HTML de este ejercicio 3, el fichero index, aquí hay el título de la página y aquí hay articles. Y si te fijas, hay párrafos que están vacíos, que tienen un identificador y que va a mostrar el texto de color rojo. La idea es que trabajando desde el fichero main podamos mandar un texto a este párrafo. Abrimos el fichero main y vamos a poner pintar un número desde JS en el HTML. Entonces, esto es lo que te os decía que teníais que tener en un tatuaje. ¿Cómo interactúo desde JavaScript con el HTML? Bueno, pues tienes que hacer document.getElementById. En este caso es la segunda opción, getElementById. Entre paréntesis y dentro de comillas tienes que meter el identificador. Mirad, os cuento cosas. JavaScript permite utilizar comilla doble o comilla simple. Ahora ya estamos en el fichero. Tienes que diferenciar cuando trabajas JavaScript dentro del HTML que dentro del fichero JS. Dentro del fichero JS tú puedes utilizar comilla doble o comilla simple. Sin embargo, en el HTML yo te he dicho, no, tienes que meter ahí comilla simple. Porque si tú metes una comilla doble dentro de un atributo, se cierra el atributo. Tú imagínate que yo aquí pongo una comilla doble. Estás cerrando el atributo. Entonces, por eso, cuando eso se escribe con comilla simple, ¿vale? Cuando trabajas con el atributo. Sin embargo, trabajando en el fichero, lo dejo como estaba, trabajando en el fichero main, tú puedes utilizar comilla simple o doble. Yo personalmente trabajo más con comilla doble. Comilla doble, y hay veces que os diré, no, esto tiene que ser con comilla simple. Los americanos o británicos trabajan casi siempre con comilla doble. Entonces yo más o menos como el código lo aprendo de ahí, pues también. Pero eso sí, es muy importante. Si abres comilla doble, cierras comilla doble.
Y si abres comilla simple, cierras comilla simple. Bueno, aquí tienes que meter el identificador. Yo quiero escribir en este párrafo. Y este párrafo tiene un identificador que se llama número. Pues cópiatelo y lo metes aquí dentro. Y ahora, ¿cómo escribíamos dentro de esa etiqueta? Con el método inner. Así que tienes que poner punto inner HTML, ya te lo sugiere, igual, y ahora aquí un número. Entonces, ¿qué es lo que te pone en la teoría? La teoría para escribir un número te dice que los números se escriben sin comillas y pueden ser decimales o negativos. Entonces, vamos a escribir un número sin comillas. Por ejemplo, 35. Y un consejo, una buena práctica es siempre que terminas una instrucción de JavaScript poner un punto y coma. Si todo va bien, cuando recargues tu página, tiene que aparecer ese 35 aquí. Entonces, este 35 no está en el HTML. Ese 35 se escribe desde JavaScript. Se escribe con el método inner y tú has hecho un inner y aquí pones el valor 35. En mi caso, los números se muestran de color verde. Este número podría tener decimales. Los decimales se ponen con el punto, no con la coma. Así que imagínate que es 35,95. Esto es importante porque luego a la hora de hacer operaciones, a lo mejor tienes que hacerlas con el punto en el lado de JavaScript y mostrarlas con la coma en el resultado final, ¿vale? Porque en el sistema internacional, que es el que utilizamos nosotros vemos los precios y los decimales van con una coma. Entonces, es importante, ¿eh? Y el separador de 1000 para ellos es la coma, ¿vale? Para los anglosajones es la coma y para nosotros, que es el sistema internacional, es el punto. Lo tenemos al revés. Parece una chorrada, pero puede daros problema. Porque no es lo mismo esto que esto. De hecho, ves que aquí hay algo raro, ¿no? Te pone esto, no te lo pone verde. El puntito ahora sí que está verde. Y recargas la página, ahora aparecerá el valor 35,95 y si pones un menos delante, sería un valor negativo. Genial. Bueno, pues esto es como se escribe un número. Ahora vamos a hacer lo mismo en este párrafo que hay aquí abajo. En el HTML te pone cómo se escribe una cadena de texto, entre paréntesis string, ¿vale? Las cadenas de texto son las strings. Entonces, cuando yo te diga, no, esto es una string, es que es una cadena de texto. Una cadena de texto es, no sé, el contenido en texto, ¿sabes? Es como un párrafo, para que me entiendas. Y también permite hacer operaciones, que es lo que te comentaba. Entonces, tú imagínate para mandar un saludo personalizado, ¿vale? Tú puedes hacer buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de la hora y el nombre en función del nombre del usuario. Eso es para mandar un mensaje personalizado. Son operaciones con strings. Entonces, aquí te dice, las cadenas de texto se escriben con comillas simples o dobles, pero que concuerden. Quiere decir que si tú has abierto doble, doble. Si es abierto simple, cierras con simple. Entonces ahora vamos a trabajar en este párrafo que se llama cadena TXT. Mira, ¿qué vamos a hacer en JavaScript? Nos vamos a copiar estas dos líneas y aquí ponemos pintar una cadena de texto desde JavaScript en el HTML. Entonces es el mismo método, document, getElementById, pero ojo, no vamos a llamar a número, porque número era el párrafo que estaba en el HTML aquí arriba. Nosotros queremos llamar a cadena TXT. Así que te copias este identificador y lo metes aquí dentro. Y aquí lo que vamos a modificar es el valor. Entonces, el valor no es un número. El valor va a ser un texto. Y yo, como normalmente utilizo comilla doble, pues abro comilla doble y pongo aquí buenos días. Buenas tardes. Si lo has hecho bien, recargando la página, verás aquí este texto en rojo. Importante, importante. ¿Qué pasa si no se ve? Pues si no se ve, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dar al botón derecho, inspeccionar. Botón derecho, inspeccionar. Ir a la consola y ver si aquí hay un error.
Mira, si tú pones un identificador que no es el mismo, como no sé si te das cuenta, pero yo lo copio y lo pego. Es muy habitual que no lo pongas igual. Imagínate que yo he puesto cadena espacio txt en vez de un guión. Pues cuando recargue la página, no funciona el texto, no funciona el texto. Pues esto es porque hay un error y tú no lo estás viendo. Si inspeccionas y ves la consola, aquí te dice, hay un error. No puedes poner la propiedad inner de algo que es nulo. JavaScript línea 8. Entonces, quiere decir que en la línea 8 tengo un error, pero no te dice cuál. Entonces, en este caso es que el identificador no coincide. Es un robot. Entonces, tú le has dicho, coge del documento HTML el elemento que tenga el identificador cadena espacio txt. Y él ve que no hay ninguno que tenga cadena espacio txt. Sí que hay uno que es cadena guión, pero para él no son iguales. No es igual. Entonces, por eso te da ese error y te dice, no hay nada. ¿Vale? Si lo pones bien, desaparece el error. Entonces, mucho cuidado con esto. Y si no te pinta lo que tú quieres que aparezca o no sale el resultado que tú esperas, mira en la consola. Si hay cosas rojas, errores que te interrumpen el programa, no puedes seguir. Genial. Ahora vamos a hacer algo sencillo. En los cursos digo, es que pensar duele, ¿vale? Os duele la cabeza, es que pensar duele. O sea, esto, pues si es que no duele, que sí duele, que duele pensar, porque estás ejercitando el cerebro. Y al final te digo que esto, pues te vas con dolor de cabeza y dices, necesito tomar una caña. Pues sí, es normal, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es una suma, muy, muy sencillo. Estamos viendo el ABC de JavaScript. Te vas a tu fichero de JavaScript, te copias estas dos líneas. Un comentario es un texto que el navegador no lee. Cuando tú pones estas dos barritas, el navegador estas líneas no las ejecuta. Están ahí porque están ahí, pero no las va a interpretar. Entonces las vamos a utilizar como mensajes para nosotros o para nuestro equipo. Y cuidado, todo lo que pongas en un comentario de JavaScript se puede leer. Vamos a hacer aquí una suma de dos números. Aquí abajo hay un identificador, un párrafo con un identificador que se llama suma-números. Cópiatelo y lo metes aquí dentro. Entonces, ahora quiero que JavaScript haga una suma. Oye, me has dicho, Óscar, que esto hace un montón de cosas. Esto tiene que ser súper sofisticado. Bueno, vamos a empezar por lo fácil. Quiero que me sume algo. Vamos a pasar de año. Vamos a poner el año 2021, ¿vale? Y le vamos a sumar 1. Entonces, ¿cuál será el resultado? ¿Nos hará la suma en JavaScript? Bueno, pues vamos a verlo. Cuando recargo, veo 2022. Ah, oye, esto empieza a molar. O sea, que si yo le pongo aquí más 10, va a dar 2031. Sí. Ah, pues va a ser que esto hace cosas. Pues sí las hace. Lo que tienes que aprender es cómo hablar con JavaScript, que es por lo que estamos aquí. Entonces, va a hacer un montón de cosas, pero tienes que saberlas traducir para que JavaScript lo interprete. Oye, ¿y puedo hacer algo parecido con textos? ¿Puedo sumar dos textos? Sí, mira, vamos a hacerlo ahora. Entonces, cópiate estas líneas y vamos a sumar dos strings. Quédate con la palabra, con ST, strings. Esto, en programación, sumar dos textos se llama concatenar. ¿Vale? Entonces, cuando diga, no, vamos a concatenar, es que tienes que juntar dos textos. Fíjate que aquí abajo hay otro párrafo que se llama suma cadenas o suma strings, ¿vale? Metes el identificador aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es concatenar. Entonces, aquí teníamos un string que pone buenas tardes.
quiero que lo juntemos con otra que ponga el nombre. Entonces, vamos a poner buenas tardes más Óscar. Con tu nombre, no pongas el mío. ¿Cómo se hace esto? Te sales de las comillas dobles, metes un espacio. Esto es por buena práctica, ¿vale? Normalmente no sé si te has fijado que yo dejo un espacio antes y después de la operación. Es para que se lea mejor. Si esto lo pones todo junto, es como más difícil, cuesta más leerlo, ¿vale? Entonces, como buena práctica, meteremos un espacio antes y uno después de los operadores. En este caso, de la suma. ¿Vale? Pues para sumar textos en JavaScript también se utiliza la suma, el símbolo de la suma, ¿vale? Y ahora vamos a poner un nombre. Entonces, ponemos comilla doble y pongo Óscar. Vamos a guardar y vamos a recargar la página. A ver qué pasa. Y aquí pone, buenas tardes, Óscar. Lo ha hecho, pero me ha juntado los textos, pero me los ha quedado pegados. Y esto, te digo, es porque cada espacio que hay aquí dentro cuenta. Y cuando se hace una concatenación, JavaScript es como que borrase esto. Tú quieres fusionar esto. Entonces, es como que está juntándolo así. Entonces, si tú quieres que haya un espacio, después de buenas tardes, entre buenas tardes y Óscar, lo puedes hacer creando el espacio aquí, porque cuando hagas la concatenación se va a borrar esto, o sea, para que me entiendas, cuando haga la operación va a juntar esto y va a quedar bien. También puedes crear el espacio delante de Óscar, ¿vale? Cosa que no te recomiendo. O puedes crear un string que sea simplemente un espacio, que ese es el camino que yo te recomiendo. Entonces, si quieres meter un espacio en blanco, lo que habría que hacer es aquí sumar otra cadena que sea un espacio en blanco. Ahora lo voy a hacer para que lo entiendas. Entonces, lo que yo quiero es que tú pongas aquí un espacio dentro de unas comillas y lo sumes a Óscar. Esta es la idea. Entonces, que haya una suma de 3 strings. Uno que diga buenas tardes, otra que diga espacio en blanco y otro que diga aquí Óscar. Así, esto podría ser datos que están en tu base de datos. Esto podría ser datos también que están en tu base de datos. Entonces, dependiendo de la hora, te dé un mensaje. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y dependiendo del usuario, se rellenase esto también. ¿Vale? Entonces, si tú el espacio lo pones de forma artificial, ¿vale? Esto podría ser información que esté guardada en una base de datos y siempre se vería bien. Si no, tendrías que guardarlo. No vas a guardar el nombre de la base de datos con un espacio delante. Esto sería un fallo importante a la hora de programar. Los que sabéis programar sabéis por qué lo digo. Pero los que no, os podría decir, imagínate que quieres ordenar, hacer un orden alfabético. Pues el espacio es un carácter. Entonces, afectaría al orden alfabético. Sacas una lista de usuarios y si tiene un espacio delante saldría por encima de todos. Ya acabamos este ejercicio. Nos queda simplemente lo último de este ejercicio, que es sumar un número con una cadena de texto. ¿Esto qué es? Bueno, pues que sepas que se puede hacer. Tú puedes, vamos a hacer la misma operación, ¿vale? Vamos a coger esto, vamos a pegarlo aquí. Entonces vamos a sumar un número, o bueno, un string, con un número. Los que sepáis programar, esto os va a romper un poco los esquemas, porque probablemente hayas utilizado lenguajes de programación fuertemente tipados. Esto es un concepto que tiene JavaScript. JavaScript es un lenguaje poco tipado. Quiere decir, ¿qué es esto de tipado o no tipado, o qué tipado, poco tipado, etcétera? Que cuando yo meto un dato, como este o como este, yo no digo que esto es un número. O sea, en otros lenguajes tú tendrías que poner que es un number. Que esto es un string. JavaScript no hace falta. Entonces, es bueno porque, en cierto modo, es mucho más rápido programar. Tú no tienes que crear un string
y poner luego lo que vale. Un número y luego lo que vale. Pero el problema está en que va a hacer cosas raras, ¿vale? Entonces, tú imagínate que yo quiero poner buenas tardes más 2021. Bueno, buenas tardes más 1, para que lo veas. Y ahora, ojo, tenemos que cambiar el identificador, ¿vale? Entonces, aquí abajo hay un identificador que se llama suma, número, cadena. Ahora, cuando guardes, verás que al recargar la página, aquí te pone buenas tardes 1. Pues no da un error. En otros lenguajes esto sería un error garrafal. Es que estás tratando de sumar un texto con un número. Estás tratando, pero JavaScript te lo permite hacer. ¿Vale? Entonces, mucho cuidadito con esto. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Lo que está haciendo es concatenarlo. Entonces, realmente esto es como que JavaScript hiciese esto. Interpreta que tú lo que quieres aquí es concatenar esto con esto. Pero ahora os lo voy a poner más difícil. ¿Qué pasará si yo aquí pongo un número? ¿Qué hará? ¿Lo sumará o lo concatenará? Aquí hace la suma. Aquí hace la concatenación. ¿Y aquí qué va a hacer? ¿Lo va a juntar o lo va a sumar? Es distinto. Y esto simplemente te lo enseño por las casuísticas, porque mañana vas a decir, es que sale algo raro. Y te diré, claro, es que ha concatenado. ¿Y tú por qué? Pues porque lo primero es un string. ¿Cómo? Sí, porque cuando obtienes los datos de un formulario, siempre serán strings. Eso ya os lo contaré más adelante. Y dirás, Entonces yo os daré unos pasos que hay que hacer en los programas para que no te equivoques. Vale, entonces ya os digo lo que pasa. Recargo y ves que no da 2022. Lo que hace es concatenarlo. Junta los textos, junta estos números. Entiende que lo que tú quieres hacer es esto. Entiende que lo que quieres hacer es esto. Mucho cuidado porque cuando un string numérico como este lo sumas a un número que es un número, lo junta. Esto concatena. Así que da 20.211. Si quieres ponemos resultado igual 20.211. Mira, lo bueno del comentario este de JavaScript es que tú puedes también comentar a continuación de una línea. Entonces, todo este código se interpreta y a partir de este comentario, todo lo que haya a la derecha ya no se interpreta. Entonces, lo puedes hacer así también. Y ya para volveros locos con este tema, sobre todo a la gente que ya sabe programar, ¿qué pasará si pongo aquí una resta? ¿Qué hará? ¿Quitará esto de aquí? ¿Lo restará? Pues si tú haces la resta, ahora JavaScript sí que lo resta y se vuelve 2020. Entonces esto es la locura, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Pues te digo, porque en otros lenguajes la concatenación va con un símbolo distinto. En PHP, por ejemplo, concatenar se pone con un punto, pero en JavaScript no. Se hace con el mismo símbolo que la suma. Y esto da un montón de errores, sobre todo a la gente nueva. Entonces es importante que lo aprendas. El problema es que JavaScript, o sea, el que creó JavaScript, que si lo tuviese aquí delante le agarraría de la camisa y le diría, por favor, ¿cómo no pusisteis un símbolo distinto? ¿Vale? Porque esto da muchísimos errores. Entonces, tú piensas que todos los datos de un formulario vienen así. Entonces, ya sea un nombre o una edad, aunque la edad sea un input de tipo number, los que habéis hecho formularios sabéis a lo que me refiero, si tú pones 35, el dato es como que lo pusieses así. Entonces, si tú luego quieres restarle 1, sumarle 1 o tal, cuidado, va a dar cosas raras. Bueno, restarle sí, pero sumarle sobre todo. Bueno, pues aquí lo dejo, ¿eh? Esto simplemente es una apreciación interesante.